Compartimos la palabra del Señor en el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 20, a contar del versículo 25, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hablar hoy día acerca de este importante tema que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debería conocer. Siervo, sierva. ¿Sabe? Una de las primeras cosas que nosotros debemos tener muy en claro, que Dios nos ha llamado para servirle. Si usted se ha preguntado alguna vez por qué cuando recibió al Señor como su Salvador personal, cuando recibió el regalo de la vida eterna, ¿por qué no se fue inmediatamente con el Señor? ¿Ve? Porque alguien podría decir, bueno, hubiese sido todo quizás más fácil. Recibo al Señor Jesús y me voy con el Señor inmediatamente. ¿Por qué el Señor nos deja acá? Una respuesta bien práctica, simple, sería decirles que el Señor nos deja acá en la tierra para que le sirvamos, para que seamos sus siervos. Eso quiere decir para que hagamos su voluntad. Ahora, ¿qué involucra el ser siervo, sierva? ¿Sabe? Dentro de otras cosas, estar bajo sujeción, es un siervo. Ser subordinado. Hablamos recién de que cuando nosotros recibimos el regalo de la salvación, nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces nosotros tenemos un Señor. Nosotros somos siervos. Entonces dijimos, estar bajo sujeción, ser un subordinado. ¿Sabe? Y si quisiéramos agregar más significados a esta palabra siervo, podríamos decir uno que se entrega a la voluntad de otro. Interesante conocer estos detalles. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Si quiere que se lo diga de otra forma, en la Biblia, esta palabra siervo, hay varias aplicaciones donde en el original lo que se nos está diciendo es ser esclavo. Mire qué interesante. Bien, siervo, ser esclavo. Ahora vamos a ver una de las aplicaciones de esta palabra. Ponga mucha atención, por favor. Una de las aplicaciones. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra del Señor: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Escuchó? Pablo es el autor de esta carta a los Corintios. Y es él el que pregunta, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Y qué responde? Mire, él dice, servidores, servidores. Usted ha sido llamado, usted ha sido llamada por el Señor
a ser un servidor. Recuerde que ser un servidor es estar bajo sujeción, la sujeción de su Señor. Es ser un subordinado. Es rendir su voluntad a la voluntad de otro. En este caso, obviamente, hablamos del Señor. Rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y otro término que dijimos es ser esclavo. Pablo dice que él, como Apolos, son servidores. Si usted va al original de esta palabra griega, está utilizando la palabra diaconeo, que nosotros conocemos en español como diácono o diaconisa. Bien, ahora vamos a avanzar un poco en esto, porque acá viene lo bueno. Yo quiero que no deje de prestar atención para que tomemos toda esta enseñanza. Vamos al versículo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Escuchen lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo. Esta es la primera carta que conocemos en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, subraye eso, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Yo quiero que capture esta dinámica de las palabras siervo y apóstol. Apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué le llama la atención? Pablo está diciendo que es siervo de Jesucristo. Yo le pregunto, antes Pablo de ser siervo de Jesucristo, ¿de quién era siervo? Como Saulo. Tenía otro señor. Estaba bajo otro señorío, se lo digo, Satanás. Entonces Pablo hoy aquí está declarando que él es siervo de Jesucristo. Bien, llamado a ser apóstol. Vamos a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Santiago, siervo de Dios. Subraye por favor eso. Santiago, siervo de Dios. Si quiere completamos todo este versículo. Y dice, y del Señor Jesucristo. Mira, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Siervo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Váyase preparando porque acá viene algo tremendo que vamos a aprender hoy. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Acuérdese de lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 1 de Romanos, capítulo 1. Ahora vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No sé si le llama la atención algo. Pablo primero se autodefinió, primero como siervo, después como apóstol. Y mire lo que hace el apóstol Pedro. Simón Pedro, siervo. La pregunta es, ¿por qué no lo pusieron al revés? ¿No le llama la atención? Siervo y apóstol. Qué tremendo esto, ¿eh? A mí me llamó la atención cuando lo estaba estudiando. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. O sea, están reconociendo, ¿no es cierto?, que están bajo sujeción, que están bajo una autoridad, que son subordinados de Jesucristo. Y por último, y esto me llamó más todavía la atención, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis. Este libro, el último libro de la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarle a sus siervos. Gloria a Dios. ¿Me permite decir algo? Dice a sus siervos, no dice a sus líderes. ¿No le llama la atención? A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y siga poniendo atención, porque dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel, ¿a quién? A su siervo Juan. Quiero que mantenga algunas cositas. Se fija que todos estos versículos, ellos, que Dios los usó para dejarnos estos textos sagrados, fíjese que todos los que mencionamos, pero usted puede encontrar más, yo solamente puse algunos, se definen como siervos. Como siervos. Incluso, imagínense, Pablo, Pedro y Juan, el apostolado, tan hoy día en boga, ¿no es cierto?, está después de reconocer que lo que ellos son siervos. Esta palabra que se está ocupando aquí, en todos estos versículos que yo le mencioné, partiendo por Romanos capítulo 1, versículo 1, es otra palabra. No es la palabra griega diaconeo, que dijimos que nosotros conocemos en español como diácono, es otra, la que se ocupa acá. Es la palabra doulos. Doulos, es otro término. ¿Por qué es importante hacer la aclaración? Porque esta palabra que ellos están utilizando en el griego, ¿sabe lo que significa? Esclavo. Esclavo. Siervo. ¿Se da cuenta? Importante hacer la separación, la diferencia. Porque ellos reconocen que están bajo un señorío, el señorío de Jesucristo, no importa el rótulo. Porque no dicen apóstol y siervo, dice siervo y apóstol. Yo le pregunto, ¿se considera usted un siervo de Dios? ¿Se considera usted una sierva de Dios? Medítelo. Y si está en la duda, yo le pregunto qué es lo que es entonces. Porque usted fue llamado, usted fue llamada para servir. Fuimos llamados para servir. ¿Sabe? Y Jesús nos enseñó un principio del reino de Dios que Él vino a traer a este mundo. ¿Sabe? Jesús nos enseñó que todo verdadero creyente, toda verdadera creyente debe ser caracterizada por su servicio a Dios. Servir a Dios. ¿Sabe? Entendiéndose que aquí hay algo que es inseparable. Porque no podemos decir que somos siervos de Dios y no servir a los demás.
Porque usted puede decir, sí, ¿sabe qué? Yo sirvo a Dios, sí. ¿Por qué cree que estoy aquí? Vengo al servicio. Pero si usted solamente se remite su servicio, entre comillas, a un par de actividades eclesiásticas y no está vinculada con el servicio a sus hermanos, con el servicio al prójimo, su servicio es un servicio a medias. Su servicio es un servicio que no se ajusta a lo que Jesús nos enseñó. Son dos cosas inseparables, como el amor. Usted no puede decir, no es correcto decir que nosotros amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. La Biblia dice. ¿Ve? La Biblia lo señala ahí en una de las cartas de Juan. Por lo tanto, el servicio no solamente es vertical. Como yo soy servidor de Dios, entonces yo lo que tengo que hacer es hacer la voluntad de mi Señor. Esto es grande. ¿Sabe por qué? Porque en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Eso lo enseña claramente la palabra del Señor. El que sirve y no es servido. ¿Por qué hacemos la distinción? Porque sabe que en estos últimos años la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha sido afectada. Permítame usar otra palabra, ha sido infectada con la mentalidad secular. Porque en el mundo, a nivel secular, en la sociedad, el más grande es el que es servido, no el que sirve. El que los demás lo sirven a él. Y sabe que la iglesia evangélica, en estos últimos años especialmente, como que ha entrado un aire incluso de soberbia, donde lo más importante parece que fueran los títulos que se pueda llegar a conseguir. Y yo le insisto, usted fue llamado, usted ha sido llamada por el Señor para servir, para servir. En lo que Dios ordene, acuérdese que uno de los términos que vimos, doulos, que significa esclavo, que quiere decir y se vincula con rendir la voluntad a otro. O sea, ¿sabe? Se lo quiero decir inmediatamente. No es lo que usted y yo queramos hacer. Si usted está viviendo hoy un cristianismo donde usted vive como se le da la gana, entonces ¿sabe qué? Lo más probable es que usted no sea un servidor, una servidora de Dios. Vimos los ejemplos. Y no es casual. Mire usted al apóstol Pablo con todo lo que significa ese hombre de Dios. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, como vimos también que se declaró Judas, Santiago, todos se identificaron como siervos de Dios, esa palabra que quiere decir esclavo. Yo le pregunto a usted, también hoy podría identificarse como un verdadero siervo de Dios, como una sierva de Dios. ¿Sabe? Es lamentable que la iglesia hoy, por donde usted vaya, hay realidades mejores que otras, pero por donde usted va, se encuentra con estos indicios de esta infección por conseguir un mejor puesto, un mejor lugar, un reconocimiento. Hay gente que sabe, nos ha tocado poder conocer y estar con ellos. Y una ansia tan grande de poseer una posición, de llegar a cierta posición. Cuando, sabe, la Biblia nos enseña muy claramente y este camino ha sido trazado por los propios pasos de Jesucristo. La Biblia nos enseña que usted y yo somos llamados
a servir, a servir, a servir. Entonces, ¿cómo es entonces, se preguntará usted, la mentalidad? ¿Cómo es el principio bíblico? Si Jesús lo dice, está en nuestro texto que veíamos al inicio. Dice la Escritura, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ahí está. Ese es el liderazgo secular. Se enseñorea a la gente. Así lo dice la Escritura, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Otra traducción dice, Jesús los llamó y les dijo, como sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Me permite hacer un paréntesis. ¿Por qué cree usted que tenemos en América Latina y en otras naciones de la tierra tantos casos de corrupción en los altos niveles? ¿Acaso eso no es un tipo de opresión? ¿Acaso eso no es un tipo de ejercer, de abusar de la autoridad? Claro, claro. No es casualidad lo que estamos viendo en el mundo. Eso es lo que hacen los líderes seculares. Pero Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Otra traducción. Dice, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Lo vemos. Lo vemos. Si la humildad parece que en el área política les dura mientras están en campaña, ahí se pueden ir a tomar un mate con usted, o por lo menos grabar video tomando mate. Pero después, ya que reciben lo que quieren, ganar esa elección, vaya a tomarse un mate con esa autoridad si puede. Saque sus conclusiones. Jesús fue claro. Dijo, más entre vosotros no será así. Fíjese cómo comienza esta frase. Más. Eso pasa en el mundo. Eso lo hacen los gobernantes del mundo. El Señor Jesucristo plantea claros lineamientos para lo que debe ser su pueblo, su iglesia. Si lo dice también el apóstol Pedro con respecto a la labor de los pastores, dice que no se enseñoreen de las almas. Lo dice la Escritura. Si los pastores no son dueños de la gente, el príncipe de los pastores, Jesucristo, Él sí. Lo dice la Escritura. Se da cuenta las diferencias grandes que hay a partir de lo que la Biblia nos enseña. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y sabe que Jesús nos enseña con el ejemplo. Lo dice claramente la Escritura. Jesús vino a este mundo. ¿Sabe a lo que vino? A servir, no a ser servido. El más grande entre los grandes, indiscutiblemente, Él vino a servir. Entonces usted se quiere parecer a Jesús. Usted como siervo, como sierva, quiere parecerse a Jesús, entonces sirva. Sirva a los demás. Porque mientras más sirva, sabe usted, está siendo más grande en el reino. ¿Sabe? Como que Jesús invirtió esta pirámide que enseñaron tanto en administración, ¿no es cierto? Donde arriba está inalcanzablemente el más grande. Jesús lo que hizo, siendo el más grande entre los grandes, el que la Biblia lo describe como Rey de reyes y Señor de señores, ¿sabe lo que hizo? Se hizo uno de nosotros.
caminó entre nosotros. Mire la Escritura, lo maravilloso que es conocer a un verdadero servidor. A mí me llama tanto la atención y me gusta, me atrae. He tenido la posibilidad de conocer tantas experiencias en distintos lugares, haber incluso trabajado en el ámbito secular con artistas reconocidos, haber estado con las mega estrellas del mundo. De esos que usted no puede alcanzar porque entran por la puerta del fondo y por la misma puerta se van. Cualquier semejanza con la iglesia no es mera coincidencia, también está pasando dentro de la iglesia. Esos son algunos de los, entre comillas, llamados servidores cristianos. De esos servidores que usted lo quiere invitar a su iglesia, a menos que le firme el contrato y lleguen a un acuerdo económico con todas esas cláusulas, a menos que no esté eso firmado, no van a ir. Esos son algunos de los pseudo servidores cristianos. Cuidado. Cuando usted ve a Jesucristo en ese pasaje de la alimentación de los panes y los peces, si usted ve y estudia esa enseñanza, la Biblia dice claramente que ellos estaban cansados, tenían hambre, porque no les alcanzaba el tiempo para comer. Cruzaron en una embarcación al otro lado, sin embargo, la multitud se les adelantó. Mire lo que hizo Jesús. Jesús podía haberle dicho, ¿sabe qué? Hemos estado todo el día en actividad, estamos cansados, tenemos hambre. Jesús atendió a esa gente. Jesús suplió todas sus necesidades. ¿Sabe? Y la Biblia dice, por eso estudie, sumérjase en la Escritura, porque mientras más conozca al Señor Jesucristo y más practique lo que está viendo en nuestro Señor Jesucristo, más nos vamos a parecer a Él. ¿Sabe lo que dice que hizo en nuestro Señor Jesucristo una vez que ocurrió ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Una vez que Él le habló de la palabra, una vez que Él sanó a los enfermos. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? No salió por la puerta chica, no salió por la puerta del fondo. Jesús no se desapareció. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Dándonos un ejemplo de servicio. Anótelo. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Despidió a la multitud. Él lo hizo, lo dice la Escritura. Él lo hizo. No salió por la puerta chica. No les dijo a los discípulos, vayan ustedes, despidan a esta gente, estoy cansado igual que ustedes. Yo soy el que hace los milagros, ustedes están puro mirando acá, ayudan, yo soy el principal acá, y despidan a la gente, cualquier cosa, anoten, reserven un horario, no sé, denle en turno, pero yo ahora me desaparezco, me voy. No, el que nos da clase de servicio despidió a la multitud. Y si quiere saber, porque ya se está preguntando qué fue lo que hizo Jesús después de eso, Jesús no se fue a acostar, a dormir. Jesús dice en la Escritura que se fue a orar. ¡Wow! Es tremendo esto. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el modelo. Y cualquier desviación del modelo no es bíblico. Si lo que usted está viendo en su realidad, si lo que usted está viendo en su congregación, se lo decimos a quienes nos escuchan por la radio, nos ven en sus televisores, si lo que usted está viendo es distinto a lo que dice la palabra, ponga atención entonces, tiene que abrir más los ojos. Porque el Señor no nos llamó a nosotros, se lo voy a decir de otra forma. El Señor a nosotros nos llamó a ser la luz del mundo, no las estrellas de la iglesia. Son dos cosas diferentes. El mundo hace eso. Sí, el mundo tiene su estrella, el mundo tiene su artista, los veneran, los idolatran. Usted y yo, ¿sabe? Hemos sido llamados por el Señor para ser sus siervos. Para servir, para servir, para servir. Y mientras más usted sirva, mientras más sirvamos en el reino y no nos sirvamos a nosotros mismos, porque es dramático lo que vemos hoy día en el mundo, incluso en una pseudo iglesia evangélica se dice que son. Vea lo que pasa aquí mismo en Sudamérica.
Vea quién es uno de los hombres más ricos de Sudamérica y usted va a entender que hay gente que no sirve, sino que se sirve de la gente. Eso no lo enseñó Jesucristo. Y después andan amenazando, esos mismos andan amenazando. A mí me amenazaron, ellos me amenazaron a mí, por decir que son una secta. Pero vea usted y juzgue. Vea usted y juzgue. Uno de los hombres más ricos de Sudamérica, de Latinoamérica, un hombre que se dice ser obispo de una iglesia, y más encima dicen iglesia evangélica. ¿Qué evangélica? Es un negocio. Cuando Jesucristo nos enseñó lo que es el verdadero servicio. Ahí está el ejemplo en la palabra del Señor. Y si donde usted está yendo, especialmente le digo a usted que nos escucha por la radio, donde usted está yendo, ¿sabe? Más que servirle a usted, se están sirviendo de usted. Hoy día mismo tome la decisión y váyase de ese lugar. Busque un lugar donde usted vea el liderazgo bíblico, el liderazgo que enseñó Jesucristo. Porque si usted está en un lugar donde la enseñanza es diferente a lo que usted encuentra en el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, sabe que usted está perdiendo el tiempo, amigo, amiga. Váyase de ese lugar. Porque usted necesita encontrarse con Cristo. Usted necesita un lugar donde se le enseñe la palabra. Usted necesita un lugar donde usted sea pastoreado, pastoreada. Usted necesita un lugar donde se le enseñe a servir a Dios. Servir a Dios. Por eso Jesús mismo en las Sagradas Escrituras marca la diferencia. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Le pregunto, ¿es usted un siervo del Señor? ¿Es usted una sierva del Señor? Mire lo que dice Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y mire el nivel de servicio. Y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Sabe? El servicio es un, entre comillas, ministerio. Usted sabe lo que significa la palabra ministro. La palabra ministro en la Escritura significa servidor. Hay gente que lo ve como un rango más alto, pero todos hemos sido llamados para ser ministros del Señor, para ser servidores del Señor. Y esta responsabilidad, esta tarea es para todos los creyentes. Todos hemos sido llamados para servir. En la obra del Señor hay trabajo. En la obra del Señor, ¿sabe? Hay mucho para hacer. Y somos responsables nosotros de servir al Señor. ¿Sabe? Si somos puntuales, somos responsables en nuestros trabajos seculares. ¿No cree usted que eso, con mayor razón, debería estar aún más distinguido, más notorio en nuestro servicio al Señor, en lo que hacemos exclusivamente para el Señor? Porque como hemos dicho, aún en ese trabajo, en esa responsabilidad que usted desarrolla, la Biblia dice que en esta dispensación de la gracia todo debe hacerse para la gloria del Señor. Pero si usted se esfuerza por llegar a su trabajo, aunque le duele la cabeza, le duele la panza los días lunes, está cansado, cansada por las actividades del fin de semana, sin embargo igual va y responde. Hay algunos que se esfuerzan por llegar a la hora porque tienen ciertos estímulos. Si no llegan atrasados, a fin de mes reciben bonos. Si usted lo hace
por esos empleadores seculares de este mundo. Usted lo hace por lo terrenal. ¿No cree usted que con mayor razón debería hacerlo para su Señor, en el servicio al Señor? Si usted no deja de ir un día a su trabajo, y si va un día parece que le duele el bolsillo porque dice usted me van a descontar ese día, ¿no cree usted que con mayor razón y con más amor deberíamos nosotros, entendiendo que nosotros como hijos de Dios hemos rendido nuestra voluntad al Señor, deberíamos entonces poner al Señor como en primer lugar en nuestras vidas? Si lo hacemos por lo secular, por los trabajos secular. Si usted es un siervo, una sierva del Señor, con mayor razón deberíamos hacerlo en nuestro servicio al Señor. Todo lo que podamos hacer. Si lo que usted puede hacer en la congregación es tomar un escobillón, un lambazo, si lo que usted puede hacer es colaborar en alguna labor, a lo mejor limpiar las sillas, qué sé yo, ayudar en algún ministerio en particular, hágalo, hágalo. Si lo que usted puede hacer es limpiar los baños de la iglesia, hágalo con amor, con devoción. Yo conocí y conozco a una hermana que por muchos años, de forma anónima, ¿sabe qué ministerio yo la veía desarrollando a ella? Limpiando los baños. Y yo no la veía con la cara larga, no la veía pegándole patadas a los papeleros, diciendo acá nadie más ayuda. Ella se le veía con gozo, se le veía con devoción, se le veía con amor, desarrollando ese ministerio. ¿Sabe? Ese ministerio por los que otros éramos bendecidos. ¿A quién no le gusta ir a un baño y que ese baño esté limpio, que ese baño esté aseado? ¿Ve? Usted ha llegado a este lugar hoy y en este lugar, ¿sabe? Este lugar ha estado limpio. En este lugar ha estado instalado el sonido. En este lugar ha estado todo organizado, ¿sabe? Pero porque hay gente que entiende que el servicio no se remite solamente a venir a una reunión, sino que el servicio al Señor tiene que ver con todo lo que podamos hacer para nuestro Dios. Rendir nuestra vida, rendir la voluntad. ¿Sabe? La Biblia nos enseña muy claramente, que el Señor nos dijo a nosotros que fuéramos, hiciéramos discípulos, no líderes, discípulos. La Biblia nos enseña muy claramente, ahí en Mateo capítulo 9, versículo 38, que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sabe? Entonces necesitamos salir de la comodidad. Si hay mucho trabajo, si faltan manos, entonces entendamos que esas manos tienen mucho más que hacer por ausencia de obreros, no de líderes. Más allá de que el Señor el día de mañana nos haga líderes, pero no líderes según el mundo. Sea usted un líder, una líder siervo, sierva, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. En Jesucristo usted ve ese líder. Por eso que Pedro le dijo en una oportunidad ahí en Juan 6, versículo 68, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida, Jesús, un líder que sirve y que nos enseña a nosotros a servir. ¿Sabe qué? Le digo algo. No se conforme con ayudar. En una oportunidad una persona me dijo, no, ¿sabe que yo ayudo nomás? Yo ayudo nomás. Es como decir, no, a mí no me tomen mucho parecer en esto. Yo ayudo nomás. ¿Sabe? Yo me acuerdo que le dije a esa persona, no, nosotros no necesitamos que tú nos ayudes. Nosotros necesitamos que tú trabajes con nosotros. ¿Sabe? Porque no es lo mismo asistir, participar, hacer cosas que estar comprometido, que estar involucrado.
Usted como un verdadero siervo, como una verdadera sierva de Dios, comprométase con la obra. Comprométase con el Señor. ¿Sabe qué? Que tenga el agua hasta el cuello de compromiso con su Señor. A ese nivel de involucramiento, no mojándose las patitas, así como no, es que yo no, que déjeme aquí nomás, yo no quiero mucho compromiso, ve que mucho compromiso, mayor responsabilidad y sin mucha responsabilidad yo sirvo al Señor mejor. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. No, así nomás, así nomás. Mientras menos responsabilidad, mejor, sirvo al Señor mejor. Acuérdese de lo que significa ser a la luz de la palabra un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios, con ese término que se calificó Pablo, Pedro, Judas, Juan, doulos, que significa esclavo. ¿Sabe? Estar bajo sujeción, la sujeción del Señor. Ser un subordinado, no se olvide. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Ser un esclavo, pero un esclavo por amor. La Biblia dice muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A contar de hoy, propongámonos a ser verdaderos siervos de Dios, verdaderas siervas de Dios en el caso de nuestras hermanas, porque nadie trabaja para el Señor en vano.